¿cómo están? Desde la Corte Suprema, como siempre, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial. Hoy tenemos un tema muy interesante y para eso nos acompaña Rodrigo Ríos, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por estar hoy acompañándonos en este programa. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre un tema que en mi área en particular es bastante interesante. Claro, tema que nos vas a contar, ¿cierto, Seba? ¿De qué se trata? Sí, así es. Hola Francisco, hola Rodrigo, muchas gracias porque es un tema que genera polémica, la verdad, y que obviamente explicarlo se hace muy importante para entender la lógica detrás de decisiones como por ejemplo lo que sucedió con Nabila Rifo, lo que sucedió ahora con una persona que la pillaron con una molotov, pero que finalmente salió libre, que es la duda razonable, algo que tantas veces se habla, pero que muy pocas veces se explica. Pues bien, nosotros ahora queremos en este programa En Palabras Simples adelantarles un poco acerca de esta materia en la siguiente cápsula. En un juicio penal, el Ministerio Público debe acreditar que el acusado cometió el delito por el que es enjuiciado. Para ello, debe aportar pruebas que generen convicción en los jueces. En el caso de que los magistrados no lleguen a esa convicción, estamos frente a una duda razonable. Esta figura está en el artículo 340 del Código Procesal Penal, que dice: ante la duda siempre se presume la inocencia del acusado. Los jueces deberán argumentar su decisión y si existe mayoría entre los magistrados de que hay una duda razonable, la persona que está siendo enjuiciada será absuelta. Bueno, Rodrigo, es parte fundamental de los procesos penales lo que es la duda razonable. Al final es una cosa que define la suerte de cada proceso. Si es que existe una duda razonable, al final no se puede condenar a una persona por muy que pareciera que esta persona merece el castigo. Sí, es tan así que si uno se analiza cuáles son los cimientos del actual proceso penal chileno, que data desde el año 2000, desde la aplicación de la reforma procesal penal en Chile, que entró en aplicación paulatinamente, uno de los principales principios que tiene esta reforma procesal penal y este sistema de corte acusatorio es la presunción de inocencia, a través de un principio que es transversal a todo el proceso penal. Consecuencia de ello, de esta presunción de inocencia que favorece al imputado que es objeto de la persecución penal dentro de este sistema, es el hecho de que para derribar esa presunción y que para que el Estado, a través de la función adjudicatoria que tiene el tribunal, pueda condenarlo, debe adquirir una convicción. Y el estándar que estableció el legislador procesal penal para esa convicción es que ésta debe ser más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, para efectos de que alguien pueda ser condenado en el contexto del proceso penal actual chileno, el tribunal debe adquirir ese grado de convicción y el legislador lo ha asimilado con este estándar, reitero, que es de la duda razonable en términos de que si existiese una duda que sea fundamentada, razonada, el tribunal debería, o el miembro del tribunal colegiado que adopta esa postura debería estar por la absolución de esta persona. Claro, también tomando en cuenta que toda persona, cierto, es libre de culpa mientras no se demuestre lo contrario. Pero en cuanto a la duda razonable, también es importante quizás especificar que si bien la persona no va a ser condenada por ese delito, no significa que quede en el fondo libre de toda culpa también. Muchas veces pasa, como lo dijo Sebastián hace un rato, en el caso de Nabila Rifo, por ejemplo. Sí, dentro de las dinámicas del juicio oral, que correspondería a la tercera etapa del proceso penal, el tribunal, de acuerdo a la dinámica de la exhibición del material probatorio por parte de la Fiscalía y en el caso que hubiesen querellantes también por parte de los querellantes a nivel de pretensión de condena, así como también de la prueba que pueda rendir la defensa, producto de ese debate que se genera allí, el tribunal podría advertir a los intervinientes de que la calificación jurídica de los hechos que han sido sometidos a criterio del tribunal pueda ser catalogado por un delito distinto a aquel que el Ministerio Público, por ejemplo, ha plasmado en su escrito de acusación. Y esta es una situación que está regulada en el Código Procesal Penal, en el cual el tribunal, por ejemplo, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, debe advertir a todos los intervinientes y darles la palabra a efectos de que se abra un debate respecto de esta invitación a recalificar los hechos. Ya, por lo tanto, allí es un escenario que ha ocurrido mucho y en bastantes casos, en algunos emblemáticos, en el cual el tribunal, si bien entiende que los hechos han ocurrido, estima que la calificación de esos hechos corresponde a un tipo penal diverso a aquel que la Fiscalía pretendió convencer al tribunal de que habría sido así. ¿Ya? Y eso no quiere decir que ese caso termine, por ejemplo, potencialmente en una absolución, porque el tribunal también perfectamente podría, en esa recalificación, condenar, pero por un delito distinto. Claro, es súper importante lo que tú estás diciendo, Rodrigo, porque a mí me parece que
la gente muchas veces no entiende cómo funciona la dinámica de la situación. O sea, hay que explicarle a la gente que la Fiscalía, dentro de su rol, es tener que acusar a la persona, y muchas veces, como son personas humanas, ocurren que cometen errores, y eso conlleva a que se tenga que pasar lo que tú estás diciendo, de que si bien, por ejemplo, como pasó en el caso de Nabila Rifo, donde se trató de acusar de femicidio a una persona y después se califica y se dice que no, que son lesiones graves porque no existe la duda razonable de que él realmente no quería matar a la persona, ahí muchas veces la gente tiene que entender de que todo esto parte de la base de la Fiscalía en base de qué está acusando a la persona. Sí, aquí, como tú bien señalas, el proceso penal marcó un cambio de paradigma en lo que es el proceso penal histórico chileno. Previo a la reforma procesal penal, quien ejercía las tres funciones clásicas del proceso penal, esto es investigar, acusar y resolver, estaba entregada al juez del crimen. Claro, exactamente. Por lo tanto, esa situación, como evidentemente incluso no hay que ser especialista en el derecho para darse cuenta que algo que tensiona las garantías fundamentales, el Estado chileno estimó que para estar acorde a las convenciones internacionales que se habían suscrito y que se encuentran vigentes y establecen el debido proceso como una garantía fundamental, debían dividirse estas funciones. Y lo que hace la reforma procesal penal es eso, entregar las dos primeras de estas funciones a una institución novedosa que no existía en el proceso penal chileno, que es el Ministerio Público, aquel que va a investigar y que va a acusar, pero deja entregado a otro órgano del Estado, esto es el Poder Judicial, a los tribunales con competencia en materia penal, la decisión del caso sometido a su conocimiento. Y esto entonces es lo que lleva finalmente a este tipo de tensiones o contradicciones que para el mayor público, para la opinión pública, puedan muchas veces no tener una explicación muy lógica, por el hecho de que aquel que investiga y acusa es un ente totalmente distinto a aquel que decide. Pero es muy importante igual el cambio que se hace, porque al final, si uno se fija, hoy día por lo menos, o sea, la gente muchas veces opina a través de las redes sociales, ve más o menos la información que va surgiendo en el momento, pero también hay que ponerse en el papel de ser la persona que está como imputado. O sea, también hay que llegar y pensar, bueno, si el día de mañana yo quisiera estar como imputado, me gustaría de partida que me trataran, si soy inocente, me gustaría de partida que me trataran primero como inocente y que después se compruebe lo contrario y que haya una separación apunta hacia la objetividad de un proceso. Así es, mire, y tú has dado en dos aspectos que son bastante críticos en lo que dice relación con la legitimidad de sistemas como el nuestro, en sociedades como la nuestra, y que no es solamente atributo de nuestra sociedad, sino que uno puede analizar otros países latinoamericanos que han experimentado reformas similares a la chilena. Las críticas desde la opinión pública hacia el sistema procesal penal son las mismas. ¿Y qué quiere decir esto? Una situación con el hecho de que generalmente tendemos a asociar como sociedad que el imputado es otro, que siempre será alguien ajeno a nuestra realidad, y no se toma el peso de que cualquier persona, cualquiera de nosotros podría eventualmente ante cualquier situación ser objeto de una investigación penal. Porque entendamos que el proceso penal dice relación también con los delitos que se cometen con culpa, esto es, como se conocen los cuasi delitos. Perfectamente cualquiera podría tener, por ejemplo, un accidente vehicular y que resultara alguien lesionado, y eso va a ser objeto de una investigación penal en la medida que las lesiones tiendan a una gravedad de relevancia. Y a partir de ahí entonces surge el concepto de imputado asociado a una situación de ejercicio de derechos y garantías que el proceso debe brindarle a esa persona, porque, volviendo a mi primera aseveración, es el hecho de que aquel imputado, durante el proceso penal, mientras no se arribe una sentencia condenatoria en su contra, tiene a su favor la presunción de inocencia. Y el trato propio de la presunción de inocencia, y lo dice el propio mensaje del Código Procesal Penal y la interpretación sistemática de todas sus normas, es que el imputado durante el proceso, su estado normal es estar en libertad. Y de hecho nosotros entendemos como sociedad lo contrario, porque el estímulo a lo cual nosotros entendemos el imputado es darle una sinonimia como si fuese alguien que ya es culpable. Y por lo tanto nos extraña muchas veces que el imputado durante el proceso penal, por ejemplo, esté en libertad o que no esté en prisión preventiva, lo cual debería ser lo contrario. Nosotros deberíamos alarmarnos como sociedad cuando un imputado que se presume inocente se encuentre privado de libertad. Esa debería ser la excepción. Claro, también preguntar, porque ahora con la reforma procesal penal, desde que comenzó a regir, ¿cierto? Los juicios orales son 3 jueces, ¿cierto? ¿Qué pasa si la duda razonable, cómo se ve en ese caso? Si un juez cree que hay una duda realmente razonable y otro no, ¿cómo llegan a un acuerdo también dentro del juicio? El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal se compone, como tú señalas, de 3 jueces, el juez presidente, el juez integrante y el juez redactor, aquel que va finalmente a redactar y plasmar la sentencia por escrito.
Ese tribunal, las incidencias que se desarrollan durante el juicio oral debe resolverlas por mayoría. Por eso tiene un número impar, para efectos de evitar los empates en las votaciones. Entonces hay dos posibilidades: que las decisiones se tomen por unanimidad, esto es 3-0, o bien que exista un voto disidente, esto es un 2-1, ya sea, por ejemplo, en la sentencia definitiva para condenar o para absolver. Si uno de esos jueces de ese tribunal adquiere, por ejemplo, duda razonable respecto de la participación del acusado sometido a juicio oral, él, en su voto disidente, argumentará por qué él arriba a la decisión de absolución, fundamentando razonadamente cuáles son sus puntos o puntos de duda. Y a su vez la mayoría dará cuenta de lo contrario, que ellos adquirieron la convicción más allá de toda duda razonable. Y ese es el juego que se da. O bien se podría dar que dos, la mayoría, estén por la duda razonable, por ejemplo, de acuerdo a lo que estamos conversando, y el voto mayoritario tienda entonces a obtener como resultado la absolución de esa persona. No poca doctrina, pero es una doctrina minoritaria que ha existido también en Chile, dice relación que, de acuerdo a la estructura de nuestro sistema procesal penal, de acuerdo a la estructura de las normas que rigen y las reglas que rigen el juicio oral, se requeriría la unanimidad del tribunal para efectos de adquirir esta convicción. Porque, ¿qué pasa entonces si uno de esos jueces ha adquirido la duda razonable? Ese juez forma parte del tribunal. Entonces, ¿es esa duda razonable de uno de los miembros de ese tribunal una duda razonable, como exige el Código, para efectos de ser un obstáculo para arribar a la condena? Esa es una manifestación doctrinaria que ha existido y se ha intentado levantar como un punto, reitero, para levantar ese debate. Pero en la práctica lo que ocurre, y así ha estado establecido casi sin mayor discusión, es el hecho de que si hay una duda razonable de uno de estos jueces, solamente quedará plasmada en su disidencia, al no estar de acuerdo con el voto de mayoría de los otros dos jueces que componen el tribunal. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Es un tema muy interesante que da para largo, pero que la gente entienda también de que es parte de nuestro sistema el hecho, y yo creo que en lo personal encuentro que es correcto que además siempre esté eso de que mientras existe una duda razonable no se condena a una persona, porque se tiene que presumir de inocencia. Así es, y de hecho las máximas siempre dicen: es preferible que tengamos culpables en libertad que un inocente condenado o que se encuentre en prisión preventiva. Y la duda razonable finalmente responde a ese tipo de estímulo, ese tipo de estándar en el fondo, que lo que está detrás, reitero, es la presunción de inocencia. Hay que tener claro también que el proceso penal, desde su génesis, desde la investigación, siempre es una duda. Hay una duda: ¿habrá ocurrido este hecho? Y el Ministerio Público investiga para aclarar esa duda. El tribunal, cuando se enfrenta al juicio oral, está en una constante tensión en términos de duda. Lo que busca este estándar de convicción es que, si hay una duda que sea fundamentada, razonada, de acuerdo a lo que ocurrió en el juicio oral, pueda dar como resultado una absolución, o en caso que no sea suficiente para descartar la convicción de condena, el tribunal adopte la otra decisión, que es una sentencia definitiva condenatoria. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados a que revisen todas las plataformas digitales del canal del Poder Judicial y nuestra página web también, www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien.